El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es semejante a un propietario que, al amanecer, salió a contratar trabajadores para su viña. Después de quedar con ellos en pagarles 1 denario por día, los mandó a trabajar. Salió otra vez a media mañana, vio a unos que estaban ociosos en la plaza y les dijo: vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Salió de nuevo a mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Por último, salió también al caer la tarde y encontró todavía otros que estaban en la plaza y les dijo: ¿por qué han estado aquí todo el día sin trabajar? Ellos le respondieron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: vayan también ustedes a mi viña. Cuando al atardecer el dueño de la viña le dijo a su administrador: llama a los trabajadores y págale su jornal, comenzando por los últimos hasta que llegues a los primeros. Se acercaron pues los que habían llegado al caer la tarde y recibieron 1 denario cada uno. Cuando le llegó el turno a los primeros, creyeron que recibirían más, pero también ellos recibieron 1 denario cada uno. Al recibirlo comenzaron a reclamarle al propietario diciéndole: esos que llegaron a último solo trabajaron 1 hora. Sin embargo, les pagas lo mismo que a nosotros que soportamos el peso del día y del calor. Pero él respondió a uno de ellos: amigo, yo no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos que te pagaría 1 denario? Toma pues lo tuyo y vete. Yo quiero darle al que llegó al último lo mismo que a ti. ¿Qué no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero? ¿O vas a tenerme rencor porque yo soy bueno? De igual manera, los últimos serán los primeros los últimos. Palabra del Señor. Buena tarde, ¿cómo están? Bendecido, muy bien. Hoy tenemos una parábola que se convierte un poquitín en algo complicado de comprender, porque en la estructura nuestra, al que más trabaja, más le pagan. Pero en esta parábola llegaron unos que trabajaron 1 hora y le pagaron lo mismo. Es decir, en nuestra mentalidad la injusticia está clarísima. Sin embargo, en esta parábola el inicio dice: los contrató en la mañana y les dijo: les pago 1 denario. ¿Qué les pagó al cerrar el día? Pagó 1 denario. En ningún momento le dijo: voy a llamar a otros y a usted le subo para que usted se sienta mejor. Lo contrataron por uno, se cerró en uno. ¿Cuál es la enseñanza detrás de eso? Pienso yo que en el seguimiento del Señor y en la vida espiritual, las parábolas generalmente hacen un recorrido de lo que es la vida. Ustedes recuerdan parábolas como los de la semilla. Tiraron la semilla, cayó en tierra buena, tierra regular, tierra mala, produce más o produce menos. ¿Se parece a la vida, sí o no? La parábola del hijo pródigo: se fue a pasarla buenísimo en el desorden, la rumba, y cuando se le acabó todo, ¿qué dijo? Me regreso a donde mi papá y que me trate como un empleado. ¿El papá cómo lo recibió? Con amor y con entrega. ¿Se parece a la vida con Dios? ¿Sí o no? Pues esta parábola tiene también el beneficio de ser comparable con la vida. A unos llamó primero. Alce la mano aquí el que reza el rosario desde niño. A ver, ¿a usted lo llamaron de primero? Desde niño ya rezaba rosario. Yo me recé mi primer rosario como a los 20 años. Los primeros 20 no sabía ni que existía. A mí me llamaron más tarde. Alce la mano el que no ha rezado un rosario todavía. Bueno, estamos con católicos. Muy bien, ¿cierto? Entonces, hay unos que los llaman al inicio de la vida, a su buscar al Señor, su conversión, a aprender miles de cosas. A lo mejor lo metieron en un colegio católico y usted sabe ya más que el Papa. Salió así con miles de cosas. Después, bueno, la vida lo va uno entrenando. Hay personas que en cambio llegan a viejos y todavía están en un combate ahí que no creen nada. ¿Y qué sucede? ¿Qué es lo que hay detrás de esa parábola? Dice el Señor en una de estas líneas: ¿acaso vas a tenerme rencor porque yo soy bueno?
¿Qué significa esto? Esto es una parábola de la conversión. El Señor llama y te invita a trabajar ¿en qué? A trabajar en ti mismo. Esto no es un trabajo de echar asadón o del trabajo que produce el diario vivir, es un trabajo sobre ti mismo. Y a uno los llamó jóvenes, a otros a la mitad de la vida, a otros tarde. ¿Qué significa el que le pague a todos igual? ¿Qué es el denario? En pocas palabras, ¿qué pensarían ustedes? ¿Cuál es el pago? Nos vamos para donde Dios. Y esto es una maravilla, es una bendición total. ¿Por qué? Porque hay personitas que en su vida han sufrido tanto que merecen, que piensan que no merecen de Dios y que no merecen salvación. Y la parábola les dice, no tema, así le quede a usted el último suspiro de vida, Dios te recibe y te paga ¿con qué? Con la vida eterna. Entonces, manejemos un ejemplo más cercano. El ladrón que se murió con Jesús al lado. ¿Qué es ese señor? El famoso Dimas. ¿Qué es él? Él es un trabajador que llamaron en la última hora, señores. ¿Fue uno de los apóstoles? ¿Sí o no? No fue apóstol. ¿Se fue a evangelizar a algún lado? Nada. ¿Hizo alguna cosa? Milagros, evangelizó, espantó demonios. ¿Qué hizo él? Robar. Nada. Maluco hasta el final. ¿Y qué dice el Señor cuando este hombre le dice, Señor, acuérdate de mí cuando entres a tu reino? ¿Qué le contesta Jesús? Hoy mismo te vas conmigo al paraíso. Entonces, ese hombrecito es uno de los ejemplos claros de cómo el Señor paga, así sea el último momento de la vida en el que tú respondes. Pero ¿cuál es el problema aquí también espiritual? Y esto hay que ponerle atención muy claramente. Los que trabajaron desde la primera hora, ¿qué les sucede? Piensen esto, no son agradecidos. Le pagaron un denario, sí, a usted le pagaron su denario, pero ¿y por qué pelea? Usted estuvo todo el día sabroso, trabajando, chévere, en vez de estar tirado en una plaza haciendo así con los dedos, ¿no? Esto me lo enseñó mi papá, cuando usted no tenga nada que hacer, hace así con los dedos, ¿no? Y cuando se aburre, hace para el otro lado, ¿no? Eso es una de las de mi papá. Esos hombres no valoraban que tenía trabajo, la pasaron bueno, le van a pagar, no lo valoraban. Y en la vida espiritual puede suceder algo así. Uno ve a Dimas y se salvó Dimas. Pues piensen ustedes, mis queridos católicos, ¿qué es mejor? ¿Conocer a Dios temprano o tarde? Es mejor temprano, así que el que dice, ay, ¿por qué le dan al otro que acaba de llegar? No es que a usted le han dado un montón y usted no se ha dado cuenta, usted no está disfrutando que en su vida, por ejemplo, usted no maneja ansiedades y desesperos de los que manejan eso cuando no saben para dónde van. Porque la gente que anda sin Dios, esa es su tortura y su dolor. Siempre están con angustias y con tonterías en la casa. ¿Por qué? Porque no saben a quién le pertenecen, no saben para dónde van. Y entonces piensa que se lo comen las deudas, que los problemas lo devoraron, que ya no me quieren, me voy a morir, ¿no? Ustedes se han visto a veces, bueno, eso me toca a mí. A mí me llega niña de 17, ay, me dejó mi novio, me voy a morir. Yo me quedo mirándola como, se va a morir. Venga, yo le consigo una misión al África de una semana, así, para que usted vea el hambre y los problemas, a ver si sigue con el cuentito de que el novio la dejó. Menos mal la dejó, aprenda a sufrir de una vez, ¿sí o no? ¿Ah? Entonces me quedo yo pensando, la vida es un recorrido espiritual. Y el Señor va llamando en momentos oportunos. Y en todas nuestras familias existen personas así, al principio y al final. ¿Cuál es la bendición? El Señor lo traza en esa línea, dice, y me vas a tener rencor porque yo soy bueno. El Padre saca sol para buenos y para malos. ¿Y para qué lo saca? Para que trabajen, para que se broncee de paso también, ¿no? ¿Y lo saca para qué? Para que tengas oportunidad de cambio. Esto es lo que marca este evangelio hoy acá. Entonces me quedo yo pensando, y Dios dando tanta oportunidad, porque eso es la parábola, es un recorrido de oportunidad constante. ¿Nos vamos a preocupar y amargarnos por la conversión de los demás? Que eso es lo que está en el evangelio. ¿Por qué le pagó al otro que acaba de llegar? Son las preocupaciones del que si el otro está más feliz, ¿por qué no soy yo más feliz que él? Detrás de todo eso está la envidia y está el problema de no ver que el otro disfrute. Y entonces me quedo yo pensando también en esto, marcado dentro de la conversión que traza ese evangelio.
¿para qué se preocupa uno? Dirá la frase, de las preocupaciones que queda, solamente queda el cansancio. ¿Quién es el redentor? ¿Usted o el Señor? Entonces, ¿de qué se preocupa? Y si el Señor tiene para que la persona más complicada de su familia le pase las de Dimas, que en el último momento diga, Señor, acuérdate de mí, y se lo llevan. ¿Ah? Más bien usted aplauda y celebre que Dios tiene misericordia hasta el último segundo y suspiro. Y yo lo he tenido que ver. Ustedes saben, como sacerdotes nosotros visitamos hospitales para poner la unción de los enfermos, que es la despedida para mucha gente. Y yo he tenido que ver la conversión en el último momento. Personas tiesas y duras y apenas ven el clériman y la estola morada, se quiebran y santo Dios, santo fuerte, ¿no? Santo inmortal Señor, perdóname mis miserias. Perdonado, y al siguiente día llaman, Padre, que si un funeral, se fue. Y si el Señor se lo quiso convertir en el último momento, ¿no le vamos a celebrar entonces esa parábola que hoy nos entrega? Entonces les decía al inicio, es parábola complicada si la vemos con los ojos nuestros, pero si lo vemos con los ojos de Dios, el Señor Jesús, antes de irse a la crucifixión, Él dio una oración que es muy larga. Es una oración que está antes de la crucifixión, la pueden buscar en los evangelios si quieren. Y el Señor aquí dice, nada de lo que tú me has dado se ha perdido. El Señor quiere salvar a toditos, desde el más bajito hasta el más gordito y altico. No se le escapa a nadie. Entonces, a trabajar y a dejarnos salvar.